Oye, ¿Qué onda? que hay que hablar del Dalai Lama que le andaba queriendo chupar su lengua a un niño. Uy, ¿y quién te lo contó? No, pues no me acuerdo. ¿Y por qué te lo contó? Nah, sabe. ¿Y qué intereses tiene para contártelo? ¿Eh? ¿Y en qué quedó eso? No, pues no sé. ¿No? ¿Mejor podemos seguir hablando de arquitectura? ¿Qué ole? ¿Cómo estás? Pues yo soy Teófilo Copado Delano, pero tú mejor dime Hugo a secas y con eso nos entendemos. Bueno, pues el día de hoy vamos a ver un canal del que no habíamos hablado ya antes, ya para cambiarle un poquito al asunto, ¿verdad? Si acaso lo habíamos ya incluido en las métricas de contenido sobre arquitectura, en la plática que ya habíamos tenido con Juliver en su canal sobre ese tema, su canal Contra Arquitectura, del cual pues ya te iré poniendo por acá un vínculo de ese video y que te recomiendo que vayas por supuesto a su canal Contra Arquitectura, que es un canal imperdible si quiere uno hablar seriamente de estos temas. Bueno, pero por lo pronto, sobre este canal, déjame decirte que son de los primeros que le llegan a uno en cuanto el algoritmo del YouTube se da color que te interesan estos asuntos de la arquitectura. Así es que reviste una relevancia especial, ¿eh? Habría que hacer la particularidad de que se trata de un creador español y que España, como ya habíamos platicado por acá en algún otro video que en algún momento te iré dejando por alguna parte de acá, tiene sus diferencias con México en lo que se refiere a la práctica profesional, pero la verdad es que eso importa poco. La verdad, ya hablando del tema, los contenidos son similares. Y bueno, su canal ha sabido ganarse su importancia en este nicho, sin embargo, dista mucho de ser una real competencia ni en visualizaciones ni en suscriptores contra otros canales que le llevan la delantera, incluso de su propio país, porque ya sabemos que acá el caso de México es un asunto especial, ¿no? Por aquello de la cantidad de pelados que vemos estas cosas y la forma en la que hemos sido entrenados para verlas también, ¿verdad? Y si vamos a elegir dentro de nuestro muestreo, del que ya habíamos establecido su criterio en ese otro video que ya te había puesto seguramente el vínculo, y si no te lo iré poniendo por acá. El video más visto y aquel que trate estas temáticas, que sería el que seleccionaríamos nosotros para este análisis, pues tendría que irse por este de acá, lo que deja a estos otros dos fuera de la selección, que han sido, por cierto, los que constantemente me mandaba YouTube para ver y que me resistí hasta el cansancio, pero que por lo mismo les traía yo hartas ganas de analizar. Pero bueno, las reglas son las reglas, ¿no? Así es que ya, si quieres que analicemos esos otros dos, pues por aquí me lo puedes decir en los comentarios y pues mientras tanto le damos vuelo a la hilacha. Pues qué chingados. ¿Quién es Marie Kondo y por qué todo el mundo está hablando sobre su método para organizar? En el vídeo de hoy analizo todo el background de esta japonesa para entender hasta dónde ha llegado. Utiliza técnicas de filosofía oriental y Feng Shui para que mantengamos nuestras casas más ordenadas. Para comprender quién es Marie Kondo y por qué hace lo que hace, hay que entender primero de dónde viene, así que dividamos el análisis en tres grupos. Educación, costumbres y tradiciones, arquitectura. Bien, pues introducción, estructura y conclusiones tiene, sin duda alguna. Hasta puedo decirte que es un descanso no encontrarse con el caos de los otros creadores de contenido que habíamos analizado hasta el momento, ¿eh? Este de acá me parece respetuoso con nosotros, sus interlocutores, porque nos platica ordenadamente el tema del que quiere platicar, porque de los casi 6 minutos del video usa el 7% en una introducción, otro 17% en una descripción preliminar del tema y lo va abordando en una serie de 3 capítulos, así identificados por él mismo, no como otros, a los que les dedica un promedio del 19% a cada uno, dejando el 16% restante para una conclusión. Solo que cada uno de estos capítulos los integra a veces haciendo uso de algún footage de referencia a los que les dedica el 9% total del video. Y después de su respectiva cortinilla y una que otra bromilla por ahí y pajilla adicional para las que usa el 10% del tiempo total, hace uso de descripciones muy útiles, para las que dedica el 59% del tiempo total. Y de conclusiones para cada uno de los temas abordados con algún análisis del tema y su opinión al respecto, en donde usa el 19% del video, aparte de la conclusión final.
Sí me parecen concisas, tanto su introducción como las conclusiones, pero la verdad es que eso es lo de menos. Dice claramente de qué va a platicar. Ya después abundará o no, pero ahí está planteado el tema. Ahora bien, ya sabiendo cuál es el tema, ¿de qué va realmente la temática real del video? Pero para mí el factor clave para entender toda esta orgía de orden y limpieza que ha generado Marie Kondo es entender la arquitectura de su país. Bueno, porque yo le encuentro un acercamiento mayor hacia temas de los procedimientos y metodologías del diseño arquitectónico, que aunque haga acopio de algunos temas culturales e históricos necesarios para dar a entender la procedencia de determinado concepto, incorporando por ahí de refilón el análisis de un proyecto arquitectónico prototípico, análisis que por lo menos en su parte arquitectónica está bastante bien, todo esto lo hace con un objetivo claro: penetrar en un método de diseño con una importante difusión en el tiempo que le toca relatar. Marie Kondo es una bloguera japonesa, autora de 4 libros, con casi 4 millones de ventas en todo el mundo. No obstante estas cuestiones, que son muy positivas por cierto, aparece acá un asunto muy importante, y es este de las referencias y las opiniones encontradas, y hasta el momento es de los pocos que sí hacen alguna referencia a un texto específico. Y bueno, ni modo que no, pues sí, de eso va a hablar precisamente, vaya. Pero aún así, es de agradecer que exista la referencia hacia los libros que Marie Kondo escribió, mismos en donde uno puede ir y verificar toda la información que en resumen nos plasma el video. No más que Luis Lope, que así se llama este creador, Luis Lope, no nos está dando la información de esos libros como la referencia directa en su video, sino más bien la revisión de alguna serie en donde se hace un resumen y aplicación de las ideas de esta compañerita. Imagino yo que se tratará de la serie esta de A Ordenar con Marie Kondo, que produjo y difundió Netflix por ahí de los años 2020. Y nada, pues todo bien. Es una fuente, ¿no? Después de todo. El contrapunto que quisiera señalar en este caso es el que se refiere a la intención declarada sobre desentrañar los principios y lógicas de este movimiento de orden. Su método consiste en organizar nuestras pertenencias por categorías, no por espacios. El orden que ella marca es primero ropa, segundo libros, tercero papeleo, cuarto komono, palabra japonesa para referirse a la cocina, el baño o el garaje, y por último los objetos personales como fotos o recuerdos. Afortunadamente nuestro compañero nos pone fácil la cuestión haciéndonos un paseo tan ordenado, lo que me parece que hace las veces de testigo sobre cómo organiza sus ideas, dicho sea de paso, ¿eh? Pero he de contraponer una idea acá, y mira que estaría padre que lo viera este amigo en una de esas y se prestara a cotorrear el punto con nosotros, pero que si no, acá en los comentarios podemos igual platicarlo tú y yo, ¿no? Resulta que todo esto que nos platica sobre la educación en Japón es cierto. En Japón la educación es algo muy importante. Desde pequeños, en la escuela les enseñan el arte de los oji. Gracias a esta educación aprenden a respetar su entorno, entendiendo así que es mejor no ensuciar si luego eres tú el que tienes que limpiarlo. Sí, pero entre búsqueda y búsqueda me salen uno que otro dato que empieza a hacernos dudar un poco de hacia dónde orientar nuestras conclusiones y que por lo mismo pondrían en duda un tanto hacia dónde orientó su propia conclusión. Para empezar, resulta que Japón presume cifras muy altas en los niveles de educación, sí. Sin embargo, llama la atención en la disparidad que existe entre quienes cuentan con una educación media superior y aquellos que realmente terminan con un empleo remunerado, especialmente si ponemos atención a las cuestiones del género. Y es importante no olvidar que no existe una sola situación generalizada. Todo tiene sus matices y sus distinciones. No es lo mismo un Japón moderno a uno tradicional, y no por ver un tipo de comportamiento concluyamos de inmediato que tiene una única explicación. Podríamos, por ejemplo, contrastar el Producto Interno Bruto per cápita generalizado en este país o sus bajas tasas de desempleo, pues, contra las tasas de suicidio de la misma enmarcación, ¿no? Y es aún más paradójico en tanto lo comparamos, por ejemplo, con las cifras de los homicidios. O sea, que es más probable en Japón que tú mismo te quites la vida a que alguien te mate. Y eso nos dice algo que no sé exactamente qué, pero algo dice sobre la calidad de vida en lugares como este. Vaya, si no basta más que contrastar lo que dice Luis en el video contra la imagen que usa inmediatamente después.
Otra de las claves es comprender las costumbres japonesas. A medida que avanza la serie, va visitando diferentes familias para ayudarles a que pongan orden en sus viviendas, lo que acaba transformándose en una evidente mejora de la habitabilidad de las mismas. En el área metropolitana de Tokio viven más de 40 millones de personas. Así, muy minimalistas no son, ¿o sí? Creo que depende un poco especialmente en los requerimientos del gran capital sobre el espacio. Y es que no es tan fácil pensar, Y aquí un gran error, muy de arquitectos, que solo porque pongamos poco espacio de guardado, los requerimientos de espacio para almacenar cosas se van a reducir. Allí, cuando eres estudiante o te acabas de independizar, son muy comunes los apartamentos de 15 metros cuadrados. Aquí está el plano. Las zonas de almacenamiento de la casa aparecen marcadas en naranja, siendo unas pequeñas baldas para guardar los zapatos en la zona del Genkan y un armario en el dormitorio. Como podréis imaginar, en tan reducido espacio es prácticamente imposible almacenar mierda o que se te desordene la casa. Y esto forma parte de un gran conflicto actualmente en la vida cotidiana de la población activa en Japón, porque también una cifra muy importante para revisar es este asunto de la cantidad de horas que pasa un trabajador promedio en su centro de trabajo y la forma en la que éste se empieza a volver su vida cotidiana. Y entonces, ¿en qué van a gastar su dinero? Porque ganan un chorro, no te creas. a diferencia de la desproporción que existe por estas latitudes nuestras entre salario y horas trabajadas. Pues ¿en qué va a ser? En cosas. No iba a ser en horas de diversión, ¿cierto? En la vida, pues, eso no. Y aquí principalmente es que vienen los otros puntos de vista a oponerse al argumento del video, porque en contraposición a las posturas de Marie Kondo hay otras, y para esto te recomiendo muchísimo la lectura de un artículo de mi amiga Raquel, con quien nos echamos unas garnachas a propósito de la batalla de los edificios delegacionales, y espero que para cuando salga este video ya esté publicado, pero como sea, te dejaré en su momento el vínculo en los comentarios, que me parece estupendo, y de lectura esencial en nuestros tiempos y que aborda ampliando el tema sobre las visiones de la fast fashion. En ese artículo nos relata cómo Marta de Riesu, en su libro La moda justa, contrapone una nueva perspectiva a este desprendimiento New Age de los objetos. Pero creo que el mejor de los contrapuntos viene justamente con Byung-Chul Han en su libro No Cosas, donde antepone una mirada hacia el apego que nuestra historia alrededor de estos elementos objetuales ha tenido en la configuración de nuestra identidad. Y esta es una mirada desde la perspectiva oriental, No lo olvidemos. Ya bien decíamos que no hay tal cosa como un solo Japón, estrechamente ligado a su tradición. Para eso no hace más falta que asomarse a cualquier anime decente para poder encontrar cómo ese Japón tradicional está en constante lucha y oposición al Japón contemporáneo. Y es algo que no ha pasado desapercibido por los estudios dedicados a la cultura contemporánea. Y por supuesto, la arquitectura no es la excepción. Resulta más que evidente cómo el Japón contemporáneo se ha occidentalizado y ese movimiento ha generado grandes rupturas internas dentro de sus idiosincrasias y expectativas de vida. No es de extrañarse. Y no olvidemos que se trata del mismo Japón que en la Primera Guerra Mundial venció, junto con sus aliados, el Reino Unido y Francia y los Estados Unidos, al Frente Unido entre Alemania e Italia, y que más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, cambió de bando para configurar a las potencias del eje que se distinguían en especial por sus sistemas de gobierno represivo, Japón entre ellos, que con el emperador Hirohito había ya juntado varias vejaciones violentas a su población y enemigos del régimen, pero que al ser derrotado por los aliados transformó todo su sistema político y económico para ajustarse, no sin la debida vigilancia constante, a los sistemas democráticos y de libre mercado principalmente, y que dispusieron sus vencedores. Y no se nos olvide cómo fue que lo vencieron, ¿no? Pero también es el mismo Japón que mantuvo en la antigüedad un gobierno principalmente estructurado a partir de los shogunes, que no eran otra cosa sino señores feudales, esclavistas algunos de ellos, y que en el periodo de la modernidad iban tornándose los más en grandes empresarios que veían en la guerra y la invasión una buena forma de incrementar sus riquezas. Pregúntenle si no a Manchuria. O bueno, a China o a Mongolia o a uno de esos, a saber cuál terminó quedándose con el territorio aquel. Es propia de esta antigüedad del Japón que viene esa estructura, ya en desuso,
a no ser por alguno que otro diseño anecdótico que retome aquellos principios de diseño con alguna intención revivalista, de la vivienda tradicional japonesa, que por cierto apenas si guarda a manera un tanto de anacronismo la presencia e incluso la costumbre de uso de aquella área del vestíbulo de acceso o recibidor, que es aquel genkan del que nos platica acá Luis. En el interior de las viviendas japonesas existe una pieza llamada genkan situada nada más entrar. Se utiliza para dejar los zapatos cuando llegas del exterior. De esta manera el suelo del piso se mantiene mucho más limpio. Aunque realmente ya en estos apartamentos adecuados a la sobreexplotación del espacio urbano en Japón, solo quede el tataki, que es el escaloncito donde uno se descalza, y no todo el genkan, que es todo un espacio vestibular. Y pues está padre que, a propósito de lo que nos platica sobre la cultura de Marie Kondo, también nos introduzca un poquito en esta estructura de vivienda japonesa de la que tantas referencias e inspiraciones contemporáneas han surgido. No hubiera estado mal que la complementara aquella descripción con alguno de estos otros elementos, como son el getabato o las zapateras, el engawa o el pasillo interno-externo, el tokonoma o estancia social, el furo o la bañera, que no sanitario porque el inodoro normalmente era exterior y se contemplaba un procedimiento para usarlo que no quiero ni imaginar. Mucho menos relatar. El tatami o el tratamiento del piso con juncos, los fusuma o las puertas corredizas ciegas pero sin cerrojo, y los shoji. Así se pronunciará, soshi o shoji. No tengo la menor idea. Vamos a decirle shoshi. Shoshi. O puertas corredizas de celosías translúcidas de papel. Pero de esto no queda ya sino el recuerdo tradicional y un tanto pintoresquista, la verdad. El asunto está en que es verdad que él mismo abandona un poco y nos dice que el debate nos lo deja a nosotros. Al final puede que Marie Kondo sea una vendehumos que nos ha querido colar su filosofía de que organizando nuestras casas ordenamos también nuestras vidas, o que realmente su método funcione. De lo que no hay ninguna duda es que todas sus técnicas tienen mucho que ver con toda la cultura y la tradición que le ha dado su país. Y el resto del debate ya os lo dejo a vosotros. Pero creo que había mucho debate por establecer antes de dar por ciertas algunas de las conclusiones. Cierto que no da el tema por cerrado ni agotado, por supuesto, pero por lo menos contar con un tema abordado, aunque fuera superficialmente. Creo que el tema ni siquiera se abordó más de lo que dice la propia reseña del documental en la misma plataforma de Netflix. Y mira que esas reseñitas de pronto... Yo propongo esto. El enemigo acá se llama trivialización. Sí, eso. A acabar con la trivialización y la superficialidad de los temas y los comentarios. Yo propongo, cuando veas de pronto que un tema lo puedes tratar de manera simple, ya está. Mejor ni lo trates. Con seguridad sucede que o no es un tema del que valga mucho la pena hablar porque a todos nos queda muy claro de qué va el tema, pues no será muy difícil saberlo si el asunto es simple, ¿no? O si no, ¿para qué hablar de lo que ya todos sabemos? ¿Para decir, háganme caso a mí que soy más importante? O bien es un tema muy importante y de relevancia crucial, no más que no hemos llegado a entenderlo del todo. Y entonces, mejor investigar para tener algo que decir más allá de mírenme a mí que ya lo vi. Bueno, pues esa es mi suerte de análisis. Igual y no te gusta mucho lo que tengo que decir, pero hey, ¿qué te puedo decir? Soy yo, ya me conoces. Así es que si te gustó el video, dale like. Si no te gustó el video, dale like de todas formas, no seas gacho. Y activa la campana porque creo que eso a YouTube le resulta muy importante. Lo del like sí es muy importante porque es la única forma de oponerse a YouTube contra sus algoritmos de mierda, así es que sí te agradecería mucho que le dieras like, que te suscribieras si no te has suscrito aún, que ¿qué más? Que compartas para que no estemos nada más tú y yo aquí cotorreando, haciendo nuestro berrinche, y por supuesto que comentes para que platiquemos y que profundicemos un poco más en estos temas. Y pues nada, mientras tanto, sé feliz y nos vemos el próximo cafecito.